Primero, pues hay diferentes términos dentro de lo que sería el concepto de Islam. Está el musulmán, que es la persona que practica la religión islámica. Luego está el árabe, que muchas veces se confunde que un árabe tiene que ser musulmán cuando no tiene que ser así, porque muchas personas árabes son musulmanas, o sea, no son musulmanas, y muchas personas musulmanas no son árabes. Entonces no hay que confundir esos dos términos, ya que árabe hace referencia a las personas que viven en países arábigos, o sea, el norte de África y Medio Oriente. Luego está el término de islamista, que hace referencia como a las personas que llevan al extremo la religión. Y luego, pues, aunque muchas veces se confunde, que usan el término musulmán y terrorista como la misma palabra, cuando no tiene nada de relación, ya que musulmán solo es una persona que está practicando una religión. Bueno, en cuanto a los ataques racistas, por decirlo así, pues tienen lugar todos los días, desde un nivel más bajo, que puede ser una mirada así como de, no de odio, pero como de incomodidad ante una persona que es diferente a ti. Sobre todo a las mujeres, que es mucho más fácil identificarnos porque muchas llevamos lo que es el pañuelo, porque a un hombre pues puedes o no identificarlo con una persona musulmana, pero a una mujer si lleva el pañuelo, pues directamente la identificas como tal. Entonces, pues en el transporte público, sobre todo cuando vas a sentarte, la gente como que se aleja de ti, no quiere sentarse al lado tuya. Comentarios de pasan delante de ti. Muchas veces me ha pasado, por ejemplo, que estoy andando en la calle y la gente hace como boom, ¿sabes? Como referencia a una bomba, como riéndose, burlándose de ti y a la vez haciendo un comentario racista. También muchas veces de comentarios que te dicen que para ser musulmana eres muy guapa. Entonces ellos como que lo hacen como si fuese un piropeo, pero en verdad es un comentario racista también. Y luego están los niveles más graves, que ya llegan a ser ataques físicos o verbales, que pueden ser insultos como insultando a la raza a la que perteneces, o ya ataques agresivos directamente, que pueden ser puñetazos, zancadillas. Y de esto pues parece que no tienen relevancia, pero sí que pasa muchas veces. O sea, a la mayoría de personas que yo conozco, sobre todo chicas, nos ha pasado. Y de mí a mí me pasó hace como casi 2 años, que fue saliendo del instituto. Era ya de tarde, sobre las 7:30 o así, que en octubre pues obviamente ya hace un poco más de oscuridad. Y un grupo de chicos que más o menos tendrían 2 o pocos más años que yo, pues me cogieron y me obligaron a quitarme el pañuelo, diciéndome que estaba en España, que no tenía por qué llevarlo. Y al yo resistirme a quitármelo, pues empezaron a propinar toda serie de puñetazos, también comentarios verbales insultando. Y intentas denunciarlo, pero luego como que la gente no te hace caso. Incluso hay quienes, cuando lo comentas, hay quienes incluso te dicen se lo merecía. Y luego, por otro lado, está el trato que le dan los medios de comunicación a los sucesos que van teniendo relación con bueno, los atentados, que muchas veces son proclamados por gente terrorista, ¿no? por decirlo así. Pero luego, de una manera o de otra, los medios de comunicación lo que hacen es alimentar ese discurso de odio, ya sea de manera consciente o inconsciente, aunque de manera inconsciente no creo que sea. Y se ve sobre todo cuando tienen lugar estos sucesos, por ejemplo, cuando lo de Charlie, en París, cuando se realizan atentados, que es por una persona con rasgos árabes, automáticamente los periódicos ya lo califican de un terrorista, solo por los rasgos. Ni siquiera se preguntan si esa persona de verdad sigue la religión, si es practicante de la religión musulmana. Lo único que hacen, solo por distinguirlo como una persona árabe, ya automáticamente se le califica como terrorista. Mientras que si el atentado es realizado por una persona occidental blanca, se le califica como una persona demente, que tiene trastornos psicológicos. O sea, no se emplea el mismo vocabulario para una cosa como para otra. Y también es el trato que le hacen los medios de comunicación.
Por ejemplo, cuando se realiza por una persona árabe, aparece en todas las portadas de los periódicos, en todos los informativos de manera urgente, se corta cualquier programa para anunciarlo, se hace un discurso seguido de ese, o sea, se intenta conseguir como entrevistas con las familias de las víctimas, se intenta seguir los pasos del sospechoso, las cámaras de vigilancia, como que se sigue un proceso muy exhaustivo con esto. Mientras que si lo realiza una persona occidental, o sea, si es al contrario, no se le da, muchas veces pasa incluso desapercibido, no se tiene en cuenta, y luego lo que pasa es que eso es porque seguramente hay intereses políticos por detrás. Porque si tienes a una población que es minoritaria y como rechazada, si encima tienes información o noticias que aumente a ese discurso de odio, pues entonces obviamente se va a usar. Pero lo que pasa es que tiene luego muchas consecuencias, porque por ejemplo en España hay millones o miles de habitantes que practican esa religión y de una manera u otra se ven afectados por estas noticias. Personalmente, por ejemplo, a mí, cuando tiene lugar un atentado, pues muchas veces evito salir a la calle, apagamos la tele porque el vocabulario y las entrevistas que se enseñan son muy fuertes. Incluso mis hermanos, que son pequeños, pues muchas veces han llegado a no ir al colegio porque dicen que los insultan, que les dicen cosas malas, y son como consecuencias de ese vocabulario que usan los medios de comunicación, que tienen muchas más consecuencias de las que no se queda en una noticia y ya está. Que hay muchas personas que sufren detrás de ese atentado, ya sea de manera directa o indirectamente. Entonces pues es como intentar controlar un poco más el vocabulario que se usa, la información que se da a conocer, porque la gente luego toma esa información como verdadera, y si transmites pues, fake news, pues acaba afectando a gente que son inocentes de cualquier cosa de estas que suceden, porque los terroristas son personas que se pueden contar con las palmas de una mano, mientras que las personas que practican una religión son millones y están repartidas por todo el mundo. Entonces, si usas un estereotipo para todas esas personas, estás afectando negativamente a sus vidas, ya no solo de manera verbal en el estereotipo, sino que a través de ese vocabulario y ese discurso de odio que estás transmitiendo, pues se ven pues como en peleas que la gente acaba insultándole, agrediéndole físicamente, quitándoles trabajo, faltando a su persona o cosas así. Luego está, aparte de los medios de comunicación, está la sociedad, que como es la principal consumidora de esas noticias, pues va a reaccionar de una manera o de otra. Y eso se ve perfectamente, por ejemplo, en el último suceso de Nueva Zelanda. El atentado terrorista fue realizado por una persona blanca de origen occidental sobre unas personas musulmanas de origen oriental. Y el trato que se le ha dado en los medios de comunicación ha sido, sí que se ha mencionado porque obviamente es un hecho relevante, pero no se le ha dado el mismo tacto que el resto de noticias. Y entonces eso pues afecta de una manera o de otra a la sociedad, porque por ejemplo en el resto de atentados, que eran atentados terroristas realizados por coordinaciones islamistas, por decirlo así, pues todo el mundo salía en concentraciones multitudinarias de personas en contra de esos atentados, y los musulmanes nos veíamos casi obligados a salir, porque si no salías como que lo estabas apoyando, y teníamos que estar todo el rato justificando que el Islam no representa esas cosas, tener que repitiéndolo una y otra vez. Pero luego si es al contrario, si es una persona occidental la que realiza un atentado sobre personas orientales, pues como que ya no interesa. Por ejemplo, en Barcelona, después de este suceso de Nueva Zelanda, se hizo una concentración en contra del terrorismo y solo fueron personas musulmanas, o sea, ninguna persona española ni occidental se interesó en la concentración. Habían como mucho 50 personas, creo, y es muy triste. Y también en las redes sociales, sobre todo, por ejemplo, en Francia, pues Facebook incluso creó como la plantilla esa de la bandera de Francia,
que podían ponerla como una marca de agua en apoyo de las víctimas de Francia, mientras que en otros países continuamente están muriendo personas de otras religiones y no se le da esa misma importancia. Entonces como que los medios de comunicación nos dirigen a cómo pensar y cómo a reaccionar a los diferentes atentados o los sucesos. Entonces lo que crea eso es que haya como personas de primera categoría y de segunda. Los de primera categoría son los occidentales, que como que sus vidas valen mucho más que las personas que son de otro origen. Mientras que eso no tiene que ser así, porque una vida es igual de valiosa sea de quien sea de una persona del norte, del sur, del este o del oeste. Y cualquier atentado, también sea realizado por quien sea, al fin y al cabo es un atentado y se tiene que estar en contra, rechazarlo y evitarlo por todos los medios, no solo apoyar a unos sí y a los otros no. Concentrarnos a favor de unos sí y a favor de otros no. O sea, al fin y al cabo todos somos humanos y tanto se realice en un lugar o en otro, tenemos que estar los unos con los otros.